Gracias por su espera, gracias por su paciencia y para continuar voy a presentarles a, a nuestro siguiente moderador, es el maestro Luis Pineda. Él es director de Relaciones Interinstitucionales de La Norteñita y actual presidente de Coparmex Cuauhtémoc. Adelante, Luis, bienvenido. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias a todos por su asistencia. Damos a continuación la bienvenida a nuestro expositor de este ejercicio, el maestro Salvador Darío Gaucín Piedra, quien es ingeniero agrónomo especialista en economía agrícola, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo. También tiene la maestría en Ciencias en Economía en el Colegio de Postgraduados y ha sido un especialista en la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua. Se ha desempeñado como colaborador y consultor en la evaluación de programas de fomento agropecuario, de desarrollo rural, muy conocedor del tema de mercados en granos, en lácteos y en algunos otros productos del sector agroalimentario, así como el comportamiento de las variables que estos productos implican. Ha colaborado con FIRA en las publicaciones, en los ejercicios de análisis y en algunos ejercicios de difusión que el mismo fideicomiso realiza. Y sin más, pues damos la palabra y la más cordial bienvenida al maestro Gaucín. Bienvenido, maestro. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Nora. En primera instancia, agradecer la invitación que me hicieron para poder compartir con ustedes un poco de la información que nosotros retomamos en FIRA, ¿no? Para ubicar el contexto en el cual se desenvuelve el sector agroalimentario. Y bueno, a partir de esto, pues, digamos que sirva de información relevante para que pueda, en muchos casos, apoyar la toma de decisiones. ¿Me permito compartir la presentación? ¿Sí la pueden ver? Sí, muy claro. Muy bien. Bueno, pues adelante. Básicamente dividí la plática en esta ocasión en dos temas principales. Una que es el entorno económico actual, digamos, los sucesos recientes o el estado actual, digamos, de las principales variables económicas. Y en una segunda parte, un poco de detalle del desempeño reciente, sobre todo del sector agroalimentario en nuestro país. Entonces, empezando con el apartado del crecimiento económico mundial, en la parte del entorno económico, pues podemos ver esta gráfica con las perspectivas económicas publicadas el pasado mes de junio por parte del Banco Mundial con respecto al crecimiento económico mundial. Yo básicamente en esta lámina destacaría tres cosas muy importantes. Una es que podemos ubicar en esta gráfica el caso de China, ¿no? Muy relevante, ¿por qué? Porque si se fijan las altas tasas de crecimiento que ha mantenido durante la última década y sobre todo en el año de la recesión mundial con la pandemia del COVID-19, junto con Turquía, fue el único país de las 15 economías más importantes del mundo, las 15 economías que aportan el 3/4 partes del Producto Interno Bruto Mundial. Solamente China y Turquía registraron un crecimiento económico, ¿no? Entonces, esto es muy relevante en el sentido de lo que ya había construido China en tema de crecimiento económico en los años recientes, y bueno, ¿no? Lo llevó finalmente, como todos sabemos, el origen de la pandemia, del coronavirus estuvo por allá en esas regiones. Sin embargo, pues resulta que esta fue una de las pocas economías que no tuvo recesión económica en el 2020. El segundo punto que yo destacaría aquí, pues es ya observando a México, ¿no? El detalle de que desde 2017 México ha crecido menos que el promedio mundial. Entonces, eso también nos ubica, nos ayuda un poco a ubicarnos en cómo estamos en el contexto internacional, ¿no? Desde 2007 hemos estado creciendo abajo de la tasa que ha estado creciendo la economía mundial. Y tercero, pues que México, junto con España, junto con el Reino Unido, son las tres economías de este grupo de las 15 economías más importantes del mundo con mayor profundidad en la recesión en el 2020, ¿no? Entonces, eso también nos ubica en una situación desventajosa
con el resto de las economías del mundo, ¿no? De este conjunto de economías, de las 15 economías más importantes del mundo, México ocupa la posición número 14. Entonces, de este conjunto, pues estamos en desventaja en este caso, con la fuerte intensidad de la recesión económica en el 2020. El día de ayer, precisamente, el otro organismo internacional muy relevante con respecto a las actividades económicas, que es el Fondo Monetario Internacional, el día de ayer publicó las expectativas, o actualizó más bien sus expectativas de crecimiento económico, también que lo hace a nivel mundial y para las principales economías. En esta ocasión nos llamó la atención que para el caso de México incrementó significativamente la expectativa de crecimiento. Para México la está elevando incluso hasta el 6.3%, mientras esta que tenemos de junio del Banco Mundial la ubica en un 5%. ¿no? De cualquier forma, digo, son 2 puntos porcentuales de diferencia. Aquí hay un tema que lo voy a comentar un poquito más adelante, pues que ese es un tema también de bases, ¿no? Cayó la economía 8.3%, la economía mexicana se recupera ya sea 5.3, 6 o 7%. Sin embargo, pues lo que estamos viendo finalmente es un efecto de rebote, ¿no? Ahorita lo voy a comentar un poquito más adelante. Aquí tenemos la evolución reciente del Producto Interno Bruto trimestral. Entonces, lo que ya muchas veces, pues posiblemente han visto en algunas otras ocasiones, que desde los últimos 3 trimestres, desde el segundo trimestre del 2019, México ya había empezado a registrar trimestres con decremento económico, ¿sí? Entonces, viene la pandemia en 2020 y vemos cómo se profundizó muy fuerte la recesión económica en el segundo trimestre de 2020, ¿no? En los siguientes trimestres del año, la recesión pues fue menos intensa, ¿no? De tal forma que vemos del lado derecho ya los datos anuales, ¿no? Una recesión, como les comentaba, de 8.3% en el 2020. Aquí estamos viendo del lado izquierdo los 3 sectores de la economía, ¿no? Entonces tenemos el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Lo primero que hay que destacar aquí, primero ustedes lo pueden observar muy claramente, es la elevada volatilidad que tiene el sector primario. Este indicador global de la actividad económica es un indicador, digamos, de corto plazo, ¿no? Que mide la actividad mensualmente, ¿no? Entonces vemos cómo es muy volátil. Y eso se deriva desde luego de la lógica propia del sector agropecuario, ¿no? Que está sujeta a condiciones biológicas, a factores ambientales, etcétera. Entonces, si la comparamos, es muy elevada la volatilidad con respecto al indicador económico de los otros sectores o de la economía en su conjunto. Y el segundo punto a destacar, pues es desde luego que podemos observar en los meses de 2020 una afectación mucho menor, ¿no? Con respecto a los demás sectores de la economía y a la economía en su conjunto, ¿sí? Entonces, eso es algo muy relevante. Del lado derecho, pues vemos la participación que tiene que ha tenido recientemente, bueno, en los últimos años el sector primario o agropecuario en el PIB nacional, que se ha movido en los últimos años entre 3.6, 3.7, 7.8%, ¿no? Entonces, esta es la participación que está teniendo ahorita la parte agropecuaria. Igual lo vamos a tomar un poquito más adelante. Y aquí está el siguiente tema con el que avanzamos, que es el desempeño contracíclico. Seguramente también lo habrán escuchado en alguna ocasión, el desempeño contracíclico del sector primario, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha observado, y sobre todo en los últimos 8 o 10 años, que mientras la disminución del Producto Interno Bruto total o de la economía en su conjunto es muy pronunciada, la del sector primario es menos pronunciada, ¿no? O en caso contrario, cuando la de la economía en su conjunto ha sido menos pronunciada, pues resulta que incluso la del sector primario, la del sector agropecuario, llega a ser incluso positiva, ¿no? Entonces aquí vemos el desempeño trimestral por sectores y del PIB total, y vemos cómo visualmente podemos identificar mayores tasas de crecimiento positivas en el sector primario con relación al resto de los sectores de la economía. Y aquí está retomando algo de lo que les había comentado un poco antes, ¿no? El efecto de una caída porcentual, pues nos dice la medida en que cayó el Producto Interno Bruto con respecto al año previo. Sin embargo, cuando lo vemos ahora sí que en pesos constantes, pues vemos la profundidad de la caída del producto en términos de valor, ¿no? De valor total. Entonces vemos como en el PIB total de la economía del lado izquierdo, pues tenemos un nivel mínimo que alcanzó en el segundo trimestre del 2020, y es el nivel mínimo en términos de valor de los últimos 36 trimestres, ¿no?
Mientras que del lado derecho podamos observar esta diferencia cuando la caída en términos de valor del producto agropecuario pues es la mínima, pero solamente de 11 trimestres, ¿no? Entonces podemos ver ahí una gran diferencia. Igual lo que les comentaba de ese efecto contracíclico que ha registrado el sector, pues tenemos que en el periodo 2011 a 2018, la economía en su conjunto creció a una tasa promedio anual del 2.6%, mientras que el sector agropecuario, el PIB del sector agropecuario lo hizo a una tasa promedio anual del 3.4%, exactamente en el mismo periodo. Entonces, aquí lo relevante es que nos estamos recuperando, inició la recuperación, lo hemos podido ver ya en los últimos trimestres. Sin embargo, pues todavía estamos hablando de un efecto base, ¿no? De un efecto en el que nos estamos comparando con el primer trimestre, por ejemplo, ahorita del año pasado o de los otros, o de los últimos trimestres de 2019, donde todavía habíamos tenido disminución del Producto Interno Bruto. Entonces, aquí las estimaciones pues no son tan optimistas, ¿no? En el sentido de que llevará posiblemente hasta 2024, hay quienes dicen hasta 2025, poder llegar o retomar el nivel que se tenía previo a la pandemia, ¿no? Previo a 2020. Aquí ya tenemos específicamente cómo se está esperando que sea el crecimiento este año y el año siguiente, en el 2022. Del lado izquierdo tenemos cómo ha evolucionado mes con mes la expectativa de crecimiento para el cierre del 2021 y para el cierre de 2022. Esta información proviene de la encuesta mensual que levanta el Banco de México. Esta encuesta la realiza es variable el número, pero entre 33, 36, digamos, grupos de análisis y de consultoría económica en el sector privado, nacional y extranjero. Entonces recoge esa expectativa de crecimiento económico que tiene, ¿no? Lo que estamos publicando aquí es el promedio. Entonces vemos cómo con el paso del tiempo, en los meses recientes, pues se ha podido incrementar esa expectativa de crecimiento, ¿no? Ahorita en la encuesta que se publicó los primeros días de junio, que corresponde a lo levantado durante el mes de junio, están considerando la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto para este 2021 en 5.8%. Vemos cómo en los últimos 4 meses prácticamente se aceleró esta expectativa y básicamente está relacionada con el avance que se ha tenido sobre todo en la vacunación. Básicamente es lo que manifiestan estos consultores encuestados por el Banco de México, en el que obviamente este nivel de avance en la vacunación pues significa simplemente la apertura, ¿no? de la actividad económica o el retomar la actividad económica. Del lado derecho tenemos la expectativa ya un poco más puntual que realiza el Banco de México. Esta expectativa la publica de manera trimestral el Banco de México cuando publica su informe trimestral sobre la inflación. Entonces, igual vemos cómo en marzo pasado, ¿no? Cuando publicó su informe trimestral de la inflación del trimestre octubre-diciembre de 2020, pues tenía la expectativa de crecimiento económico nacional para el país de 4.8%, y más recientemente la acaba de incrementar al 6%, ¿no? Y ya para el 2022, igual como sucede con el caso de la encuesta de los especialistas en economía del sector privado, pues ya las tasas para el 2022 son muy moderadas, ¿no? Obviamente también ahí va implícito este efecto base, ¿no? En el que ya se recupera el valor de la actividad, entonces ya las tasas relativamente pues son menores, ¿no? Ya no vamos a observar tasas tan elevadas como del 4 o 5 o 6%. Y precisamente el Banco de México Consulta le pregunta a este grupo de 30 y tantos analistas del sector privado cuáles son las 3 principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica en los próximos 6 meses. Como podemos ver aquí en esta gráfica, los especialistas consideran que de manera muy general los principales factores se asocian con la gobernanza y con las condiciones económicas internas, ¿no? Ya de manera particular, pues podemos ver que el principal factor que ellos consideran como un obstáculo para el crecimiento económico pues es la incertidumbre política interna, ¿no? Con un 15%, los problemas de inseguridad pública con 14%, la debilidad en el mercado interno con 12% de las respuestas, y la incertidumbre sobre la situación económica interna. Entonces, estos son los principales factores. Aquí se incorpora por primera ocasión en esta encuesta temas de política tributaria con un voto y falta de competencia de mercado, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que están considerando los analistas
en términos de lo que podría obstaculizar el crecimiento económico del país. Y pasando ya a otro indicador económico de relevancia, pues tenemos el tipo de cambio. Obviamente sabemos el impacto que este indicador tiene tanto en el sector importador como exportador, ¿no? Por una parte, pues favorece las exportaciones y favorece los ingresos de los productores orientados al mercado de exportación, pero por otro lado, pues obviamente incrementa los precios de los insumos y de los productos que importamos, tanto para producir, digo, de los insumos para producir como tanto para consumir, ¿no? Aquí vemos la evolución, esta es la evolución diaria del tipo de cambio, ¿sí? Y vemos aquí en la línea azul cuál es la expectativa de estos especialistas en economía del sector privado para el cierre del para el tipo de cambio al cierre del año, al 31 de diciembre, ¿sí? Y vemos también de manera, en la línea roja, vemos cuál es la expectativa para el cierre, pero de 2022. Igual vemos cómo evolucionó esa expectativa mes con mes, ¿no? Entonces, vemos de la misma forma cómo básicamente en 2021, ¿no? Bajó esa expectativa del nivel de cierre de tipo de cambio. Aquí es importante considerar que, por ejemplo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, el peso mexicano tuvo una depreciación acumulada durante todo el año de 5.4%. Es decir, el tipo de cambio pasó de 18.88 pesos por dólar el 1 de enero a 19.91 el día 31 de diciembre. Entonces, eso significa una depreciación durante el año, como les comento, del 5.4%. ¿Qué significaría esta expectativa de cierre del tipo de cambio en el 2021? Pues que la depreciación entonces ahora sería de únicamente el 2%, ¿no? Entonces, aquí para tenerlo presente, estaríamos hablando de un nivel de depreciación en este año pues menor o a una tasa a la mitad de la tasa que lo hizo, que se depreció durante el 2020. Otro elemento de relevancia en el entorno económico pues es el tema de la inflación, ¿sí? Del lado izquierdo pues podemos ver cuál es la evolución en la línea negra de la inflación general. Como ustedes habrán escuchado o visto recientemente, pues tenemos ya varios meses con la inflación cercana al 6%. Y vemos en la línea roja el índice de la inflación para los productos agropecuarios. Este índice de productos agropecuarios se conforma de un conjunto de 40 productos agropecuarios, y precisamente en esa conformación de este grupo de agropecuarios tiene mucho que ver la volatilidad de estos precios. De hecho, es un factor principal o importante para su clasificación en el producto agropecuario, ¿no? Del lado de la inflación habrán escuchado la inflación subyacente y la no subyacente. La no subyacente lo que hace es incorporar al grupo de productos con mayor volatilidad en los precios o que están controlados por el gobierno. Entonces, dentro de esa clasificación caen los productos agropecuarios, ¿no? Por su elevada volatilidad. Vemos cómo en los últimos años prácticamente no ha tenido una inflación negativa, ¿no? En algún mes, pero sí muy elevadas en algunos meses, ¿no? Pero sobre todo muy volátil. Y la línea que pueden observar en color azul no es otra cosa más que la meta de inflación que mantiene el Banco de México, ¿no? Como habrán escuchado, la meta, el objetivo principal, el mandato principal del Banco de México, pues es mantener el poder adquisitivo, ¿no? de nuestra moneda. Entonces, para eso se fija una meta a la cual responde, desde luego, sus decisiones de política monetaria. Entonces, esta banda, digamos, la banda meta, ¿no? o la banda objetivo de la inflación, pues es de 3% más menos 1%, ¿no? Que significa de entre 2 y 4%. Del lado derecho tenemos lo mismo, el resultado de la encuesta de los economistas, de los especialistas en economía del sector privado. Igual vemos ahí cuál es la expectativa de cierre para la inflación. Vemos también cómo en los últimos meses, derivado del resultado obviamente observado en los meses previos, pues es lo que se prevé que cierre al final de año, ¿no? En las barras verdes del 2021. Y se espera, estos especialistas en economía del sector privado esperan que esta situación de la inflación comience a ceder, sobre todo a finales del año o a inicios del próximo año, ¿no? De tal forma que al final del año 2022, pues ya podemos, digamos, estar en un nivel de inflación dentro de la meta del Banco de México. Y por último, pues otro elemento importante del entorno económico, pues son las tasas de interés, ¿no?
básicamente guiadas por la tasa objetivo, ¿no? De la tasa de interés interbancaria a un día, que se le conoce como tasa objetivo del Banco de México. Y vemos aquí en línea azul cuál ha sido la evolución en las decisiones de política económica, de política monetaria que hace el Banco de México en relación a esta tasa objetivo. Y vemos, sobre todo comparándola con la línea roja, que es la evolución que ha mantenido o el nivel que ha mantenido la Reserva Federal en Estados Unidos, igual para la tasa de interés similar. Y vemos cómo prácticamente el Banco de México pues, ha seguido ese comportamiento, ¿no? que tiene la Reserva Federal. Entonces, básicamente siempre ha respondido tanto al alza como a la baja en el mismo sentido en el que lo determina en Estados Unidos. De tal forma que ahorita, por ejemplo, lo más reciente, tuvimos un incremento. Los analistas esperan que en los próximos meses, está un poco dividido aquí la opinión. Hay quienes consideran que pueda el Banco de México decidirse sobre la Junta de Gobierno sobre algunos incrementos adicionales. Otros consideran que pueda mantenerse en ese nivel, pero finalmente pues podemos observar cómo aquí ese incremento reciente en la última decisión pues afectó la expectativa de las tasas de interés, en este caso de la tasa de la TIE y de la tasa de los CETES a 28 días, pues podemos ver cómo la expectativa se incrementó tanto bueno, en el primer caso de la TIE para el cierre de 2021 y al cierre del primer trimestre de 2022, ¿no? Como vemos cómo se dispara en esta última encuesta de junio. Y en el caso de los CETES también vemos cómo se dispara un poquito el nivel esperado, ¿no? Tanto para el cierre de 2021 como para el cierre de 2022. Y ya para resumir un poco esta parte del entorno económico un poco más general, pues les presento aquí algo sobresaliente, que es básicamente el balance de riesgos que considera el Banco de México sobre la situación económica nacional y específicamente pues, sobre el crecimiento económico, ¿no? Siempre el Banco de México, digamos, con una frase da a conocer de manera muy general, muy resumida, cuál es la situación de este balance de riesgos. En el reporte más reciente, en el reporte trimestral más reciente, pues lo que determinó es que los riesgos se han tendido a balancear, ¿no? Entonces no están dominando mucho tanto los riesgos al alza o los riesgos a la baja. Tenemos en la primera parte los riesgos a la baja para el crecimiento económico, pues es obviamente un retraso en la vacunación, o un avance lento en la vacunación, o lo que también pues ya está empezando a suceder, ¿no? Que es un recrudecimiento de la pandemia. El segundo, en sentido negativo, pues es que surjan posibles cuellos de botella en las cadenas de suministro a nivel global, y que además esto pues se traduzca en mayores costos de insumos y de producción pues a causa de la pandemia. Tercero, pues que se registren episodios adicionales de volatilidad en los mercados financieros internacionales. Y el otro tema importante pues es que es el de la inversión, ¿no? Que la recuperación de la inversión sea mucho menor a la esperada en el país. Y en sentido positivo, que pudieran favorecer pues el crecimiento económico, la situación económica en general, pues está que la pandemia se disipe con mayor rapidez, ¿no? Por una campaña de vacunación efectiva, que los estímulos contrarresten las secuelas de la pandemia y apoyen la recuperación global. En realidad aquí yo el comentario que tengo y que seguramente pues ustedes lo tienen mucho más claro, ¿no? Como productores, es que yo lo he comentado en las otras ocasiones, porque básicamente este factor positivo, digamos, lo ha mantenido el Banco de México durante cierto tiempo. Pero lo que yo comenté desde el inicio es que realmente pues estamos en una situación muy difícil porque los estímulos que contrarresten las secuelas pues realmente fueron muy reducidos o prácticamente nulos, ¿no? Entonces, digamos, yo prácticamente eliminaría este factor positivo, ¿no? En el sentido de que pues los estímulos fueron, si nos comparamos con muchos países, pues fueron insignificantes o fueron mínimos, ¿no? Un factor que también desde hace meses, sobre todo de la ratificación del nuevo tratado, el TEMEC, se ha considerado como un factor positivo para el crecimiento económico, pues es que dentro del marco de este tratado, pues se incremente la demanda externa, ¿no? Y sobre todo, pues ante los estímulos implementados en servicios, que allá sí fueron significativamente considerables, ¿no? Que induzcan un aumento en la inversión acá en nuestro país, ¿no? Y por último, pues que se mantengan condiciones financieras globales propicias para una recuperación económica acelerada. Entonces, básicamente con esta parte,
concluyo lo que es, digamos, una revisión muy general, muy rápida de la situación del entorno económico. Entonces, enseguida avanzo hacia revisar alguna información relevante que nosotros analizamos en FIRA sobre el desempeño reciente o lo que nos puede ayudar a visualizar un poco lo que pueda pasar con el sector agroalimentario nacional, ¿no? Primero, aquí tenemos un esquema para que nos ubiquemos en lo que nosotros consideramos como el sector agroalimentario, ¿no? Por un lado, como ya lo vimos, tenemos tres sectores de la economía. En el sector primario, que también es llamado sector agropecuario, pues comprende las actividades agrícolas, las actividades ganaderas, las actividades forestales, la caza, pesca y captura y los servicios relacionados con esas cuatro tipos de actividades, ¿no? Tenemos ahí la conformación al interior del sector agropecuario, obviamente dominado significativamente por la parte agrícola, ¿no? Este sector primario tiene, como lo vimos, varía entre 3,6, 3,7, 3,8% de participación en el PIB agropecuario, en el PIB nacional total, ¿sí? Mientras que aproximadamente ocupa alrededor del 2,5% de la población económicamente activa ocupada, ¿no? Entonces, si lo vemos en términos de población y en términos de participación, pues sí, efectivamente, ¿no? Es un sector que ocupa más de 12% de la población y aporta menos de 4% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y luego tenemos a la otra parte, que es la agroindustria. La agroindustria por sí sola contribuye con el 5% del Producto Interno Bruto nacional. Esta agroindustria se conforma por dos industrias, que es la industria alimentaria y la industria de las bebidas y el tabaco. Entonces, sumadas estas dos industrias, conforman lo que conocemos como agroindustria. Obviamente vemos ahí más de 3/4 partes que corresponden a los alimentos, menos de una cuarta parte a las bebidas, ¿no? Y estas se clasifican en el sector secundario de la economía, ¿no? Específicamente en la parte de las industrias manufactureras. Tenemos, en el caso de la agroindustria, en términos de población y de aportación al valor, una situación inversa con respecto al sector primario, ¿no? Tenemos una participación en la población económicamente activa ocupada del 3,8%, pero a diferencia o contrario a lo que ocurre con el sector primario, aquí es mayor el valor que aporta esta industria al Producto Interno Bruto total. Entonces tenemos, digamos, ya en suma, el sector agroalimentario que aporta alrededor de 8,8% y ocupa en general alrededor del 16% de la población económicamente activa ocupada. Aquí simplemente hacer la acotación de que digamos, es el consenso más utilizado en cuanto para referirnos al sector agroalimentario, porque hay algo que también en ciertos análisis se considera el sector agroalimentario ampliado, en el que se incorporan algunas industrias manufactureras que sin embargo no tienen que ver con la industria alimentaria ni con la industria de las bebidas, pero están muy relacionadas obviamente con el sector agroalimentario en general. Es, digamos, por ejemplo, la parte de las industrias químicas que tiene que ver con fertilizantes, con agroquímicos, etcétera, ¿no? Con la producción de maquinaria agrícola, etcétera, no está considerado aquí, ¿no? Entonces, diferentes estimaciones nos han llevado a considerar que puede incrementarse incluso hasta el 11-12%, ¿no? Si se suman este otro tipo de industrias. Pero básicamente el análisis que nosotros realizamos pues se centra en esta parte, ¿no? En el sector primario, actividades agropecuarias y la parte de la agroindustria. Y aquí tenemos, haciendo, digamos, un zoom en la parte de la producción agropecuaria, ¿no? El sector primario, el sector agropecuario. Vemos tenemos graficadas aquí las 15 principales cadenas agropecuarias en el país. Son las 15 más importantes en el valor de la producción agropecuaria nacional. Estas 15 cadenas aportan en conjunto 73% de la producción agropecuaria nacional. Ya si hacemos un zoom en las 5 más importantes, pues resulta que de estas 5 más importantes, de las 6 más importantes, las 6 más importantes de las 15 aportan 50,7% del valor de la producción. Entonces estamos hablando que simplemente 6 cadenas aportan la mitad del valor de la producción agropecuaria, ¿no? Estas son las 3 carnes, la leche y el huevo, que son los productos pecuarios más importantes, y le sumamos el maíz grano. Entonces, aquí también para ubicarnos en el contexto de qué es lo que está, digamos,
moviendo el desempeño general, en este caso, del valor de la producción agropecuaria. Tenemos en el eje horizontal, que corresponde también con el tamaño de los círculos para cada producto, para cada cadena productiva, tenemos la participación en el valor de la producción agropecuaria nacional, específicamente en el 2020. Y en el eje horizontal, como pueden observar, tenemos el dinamismo, lo que llamamos el dinamismo del valor de la producción de esas cadenas, ¿no? Entonces tenemos como básicamente la mayoría están pues en un terreno positivo, ¿no? O muy cercanas al 1, 2, 3%. Sin embargo, vemos un dinamismo muy elevado, ¿no? En el valor de la producción, obviamente, por tanto como tema de, digo, tanto en términos de volumen como de precio, que ha tenido el agave, ¿no? Algunas, básicamente, el sorgo grano, y me parece que también el maíz con un retroceso, porque esto está además en términos reales, ¿no? Entonces a ese valor le restamos el efecto de la inflación, pero para ver de manera, digamos, más precisa el dinamismo que está teniendo, ¿no? Entonces, obviamente, en ese valor de la producción, pues está combinando tanto volumen como precio, ¿no? Aquí, Chihuahua, pues tiene participación relevante, básicamente en carne de bovino, ¿no? Con una participación del 5.1% de la producción nacional, lo que lo ubica en la cuarta posición entre los estados productores. En el caso de la leche, donde tiene una participación del 7.1%, ¿no? Lo que lo ubica en la tercera posición. Y en el caso de chile verde, con una participación del 12.2% de la producción nacional, y con lo que lo ubica en la segunda posición, ¿no? En el segundo lugar. Entonces, digamos, de estas 15, perdón, cadenas, pues en estas 13 es en las que Chihuahua tiene una participación más sobresaliente comparada con el resto de los estados. Y la misma gráfica la tenemos para el caso de Chihuahua, ¿sí? Solamente para comparar cómo son, obviamente, diferentes cadenas. Y pueden observar también aquí la cadena principal, que es la leche de bovino, ¿no? Le siguen importancia la carne de bovino y la nuez, que por eso están encimadas y se ve como si fuera una sola, ¿no? Básicamente tienen la misma importancia y en este caso resultaron con el mismo dinamismo en los últimos 5 años, ¿no? Tenemos la relevancia también del algodón, de la manzana, de la alfalfa, de la nuez, del chile verde. Y ya en términos de, digamos, de dinamismo, obviamente se ubican entre las 15 más importantes, pero no, todavía, digamos, no son tan relevantes comparadas con el resto, pero por el dinamismo, pues resulta relevante, ¿no? Que es el durazno, o específicamente, pues la producción de planta de nuez. Y del lado derecho, pues simplemente está mapeado a nivel municipal, ¿no? La participación en el valor de la producción agropecuaria de identidad. Entonces tenemos ahí que los estados con ese verde más intenso, pues prácticamente aportan la mitad del valor de la producción agropecuaria de la entidad. En esta ocasión no estamos incluyendo la parte de cadenas forestales o de cadenas de pesca y acuicultura, porque la información no está disponible de manera actualizada, ¿no? Entonces, para que esto lo estemos haciendo a nivel de cadenas agropecuarias, forestales y pesqueras, ¿no? Pero únicamente lo estamos viendo a nivel agropecuario. Y luego, retomando el otro componente del sector agroalimentario, pues es la parte de la agroindustria, ¿no? Entonces, aquí tenemos las ramas agroindustriales, tenemos las 11 ramas agroindustriales, ¿no? Tanto las de la parte de los alimentos como la parte de las bebidas. Y sobresale obviamente que 5 ramas agroindustriales, las principales 5 ramas agroindustriales, pues participan con 3/4 partes del Producto Interno Bruto agroindustrial, ¿no? Que son, ahí podemos ver que es la panadería de tortillas, la parte de la industria cárnica, la industria de los lácteos, la de las bebidas, la industria de los lácteos y la molienda de granos, ¿no? Sobre todo producción de harinas, etcétera, ¿no? Vemos aquí que son estas las más importantes. Y luego aquí vemos en la siguiente lámina, pues, cuál es la participación a nivel estatal en el PIB, ya sumado el PIB agroalimentario nacional, ¿no? Aquí tenemos datos disponibles únicamente hasta 2019, no se tienen actualizados por parte del INEGI para el 2020, pero podemos observar aquí cómo Chihuahua se ubica en la posición número 11, ¿no? Por su participación en el PIB agroalimentario, con una participación del 3.5%. Este nivel de participación del 3.5% corresponde con digamos, la posición más bien, la posición número 11 corresponde con la misma posición
que tiene Chihuahua en el PIB total nacional, ¿no? En términos totales, ¿no? Aunque en el PIB total tiene una participación, la participación ya porcentual es de solo 3.2%, un poquito menor, pero la posición es la misma, se mantiene, ¿no? Y vemos aquí igual en cada estado cómo se compone esa aportación en la parte del sector primario, o sector agroalimentario, o sector agropecuario, perdón, y la parte que corresponde a agroindustria, ¿no? Aquí en particular podemos ver específicamente que Chihuahua, el 65%, perdón, del valor del PIB agroalimentario pues corresponde a actividad primaria, actividad agropecuaria, ¿no? Mientras que el 35% corresponde a la agroindustria. Eso obviamente a diferencia de otros estados, como los que se ubican en las primeras posiciones, donde el tema de la agroindustria es mucho más relevante al interior de esas entidades, ¿no? Y obviamente por eso tienen elevada participación en el sector agroalimentario, ya como viéndolo como sector agroalimentario nacional. Y del lado derecho, tenemos a nivel estatal, o en el caso del caso nacional, como la importancia que tiene el sector agroalimentario, pero en el sector propio de cada entidad, ¿no? Entonces tenemos unos estados como Sinaloa, Durango, Michoacán o Zacatecas, donde el sector agroalimentario pues tiene una importancia relativa mucho más alta que la que tiene a nivel nacional, que dijimos que es del 8.3%. En este caso igual varían los datos, no corresponden exactamente los datos a nivel estatal con los que vimos antes a nivel nacional, pero digamos que mientras que la participación del sector agroalimentario en el PIB nacional es del 8.3%, ¿no? Ahí vemos los estados hacia la izquierda que tienen una importancia relativa en su economía del sector agroalimentario, a diferencia obviamente de los del extremo derecho, ¿no? Donde la participación del sector agroalimentario pues es muy reducida, ¿no? Entonces aquí en el caso de Chihuahua una participación del 9% en el PIB total de la entidad, ¿no? El sector agroalimentario, como ya lo vimos, pues básicamente dominando más bien la parte de la producción agropecuaria o la producción primaria. Y luego retomando un poco la idea del mayor crecimiento o de este comportamiento contracíclico del Producto Interno Bruto en el sector primario con respecto al total de la economía, pues aquí vemos igual a nivel trimestral del lado izquierdo el comportamiento del PIB primario y el comportamiento del PIB total, y vemos obviamente cómo en algunos trimestres fue muy pronunciado, como ya lo vimos, ¿no? La recesión económica en la economía en su conjunto, pero en algunos casos incluso positiva, ¿no? En el sector agropecuario. Y esto, finalmente, ya resumiéndolo acá en los datos, los datos anuales, perdón, en la gráfica del centro, pues aquí podemos ver cómo en 2019, ¿sí? Tuvimos aquí una disminución digamos, también relativamente significativa de la economía en su conjunto. Y aquí nada más para comentar mucho nos quedamos con la idea cuando el INEGI publicó los datos del crecimiento económico del PIB al cierre, bueno, los publicó en febrero, pero al cierre del año 2020, inicialmente había publicado un dato en el que el sector agropecuario había crecido 1.9%. Finalmente, hace 2 meses, cuando publicó, no hace un mes más o menos, mes y medio, cuando publicó los datos del primer trimestre de 2021, ajustó los datos hacia atrás, ¿no? De los trimestres anteriores, y finalmente ya nos da la situación de que ya no podemos decir que mientras el PIB total decreció, el PIB agropecuario creció. Ahora lo que podemos decir es que mientras el PIB total decreció mucho, ¿no? El PIB agropecuario decreció poco, ¿no? Entonces ahí se ajustó, hubo un ajuste. Anteriormente estaba en terreno positivo con 1.9%. Sin embargo, ya con los datos más recientes, pues les digo, el ajuste ya lo ubica en terreno negativo con una recesión del 0.5%, perdón, en el sector agropecuario. Y del lado derecho, pues finalmente podemos ver lo que les venía comentando, que una tasa de crecimiento en el periodo 2012, en este caso 2020, ¿no? Una tasa de crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto total del solo 0.7%, mientras que la del sector primario ha estado arriba del 2%, y la agroindustria también cercana al 2%, obviamente ya como sector agroalimentario pues se estabiliza en 2%, ¿no? Entonces, en particular, en el sector primario,
ha estado creciendo y además es mucho más importante, como ya lo vimos en la parte agrícola que la parte pecuaria, ha estado creciendo más la parte agrícola, ¿no? Que es lo que relacionamos ahorita, lo vamos a ver en las láminas siguientes, con el desempeño del mercado de exportación. Y en la parte de la agroindustria, pues tenemos que las tres ramas agroindustriales que más han crecido o que han crecido a tasas incluso mayores que el promedio de la agroindustria, pues tenemos a la industria cárnica, que en ese periodo creció una tasa promedio anual del 2.9%. La industria de las bebidas, obviamente, con el boom de la cerveza, el tequila, el mezcal, etcétera, con un crecimiento promedio anual de 2.4%. Y también en esa misma tasa creció la molienda de granos, semillas, aceites y grasas, ¿no? Entonces, destacando en la parte primaria, pues básicamente agricultura, o más importante el crecimiento de la agricultura, y en la parte de la agroindustria, pues esas tres ramas agroindustriales que les acabo de mencionar. Aquí tenemos, ya para pasar al tema de revisar un poco el tema de la importancia del comercio internacional, pues tenemos, nosotros en FIRA hemos considerado, y los datos nos han llevado también a concluir que buena parte del desempeño del sector agropecuario, del sector agroalimentario, pues digamos es ese factor que ha representado el mercado de exportación, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto cómo han crecido cadenas muy importantes, ¿no? Todos sabemos del aguacate, del jitomate, de las berries, del espárrago, de los pepinos, etcétera, ¿no? Entonces, hemos revisado la información mucho en este sentido y finalmente concluimos que realmente el mercado de exportación, pues finalmente ha impulsado mucho el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? De este sector, tanto a nivel primario como en la parte de la agroindustria. Aquí podemos ver cómo mientras el sector, mientras las exportaciones agroalimentarias pues han crecido a un ritmo muy acelerado, pues ha sido específicamente más acelerado la parte también de las exportaciones agroalimentarias, ¿no? Y específicamente también las frutas y hortalizas, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo se han crecido y vemos cómo específicamente de 2002, cómo se ha acelerado esa tasa de crecimiento, ¿no? De tal forma que tenemos acá, digamos, las dos balanzas a las que les damos seguimiento, que es la parte de productos agropecuarios, que incluye también productos pesqueros, y lo ya comentado, ¿no? La balanza comercial agroalimentaria, que incluye la parte agropecuaria, productos primarios y productos agroindustriales. Entonces, ese desempeño de los años recientes, pues nos ha llevado finalmente a registrar a partir de 2015, pues un saldo superavitario en nuestra balanza comercial, ¿no? Entonces, eso es también históricamente, salvo algunos años, ¿no? En particular, que en el que habíamos tenido balanza comercial superavitaria, pero históricamente pues había sido deficitaria, ¿no? Entonces, de 2015 ya registramos saldos superavitarios. Y un factor, digamos, muy relacionado con esto, pues es el grado de apertura económica, ¿no? Todos hemos escuchado del gran número de tratados y acuerdos comerciales que tiene México con gran número de países, ¿no? Lo que nos ubica como uno de los países con mayor número de tratados y acuerdos comerciales. Y podemos ver aquí, para el total de la economía y para el sector agroalimentario, el grado de apertura económica. Entonces vemos cómo, por ejemplo, sobre todo en los últimos 10 años, pues prácticamente creció más de 10, 15 puntos porcentuales este grado de apertura comercial, ¿no? Entonces, esto no es más que dividir el valor, la suma de las exportaciones e importaciones entre el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, eso significa el grado de apertura económica y vemos pues cómo también a la par que ha sido en la economía en su conjunto, pues específicamente en el sector agroalimentario también así ha sido. No, nada más como referencia, para el total de la economía en el 94, al inicio del Telecan, el grado de apertura económica que nos arrojan esta misma información pues es del 25%, y en el caso del sector agroalimentario del 27%. Entonces, consideramos pues que ha sido un factor muy, muy relevante. De tal forma que también tenemos pues esta relevancia que han retomado, que han obtenido, perdón, las exportaciones agroalimentarias como fuente de divisas para el país, sumando en varios años a los ingresos por productos petroleros o por turismo, y en algunos años incluso a los ingresos por remesas, salvo el último año o los últimos datos que hemos observado, donde los ingresos por remesas pues, han crecido mucho, ¿no?
Y del lado derecho, pues tenemos otro tema relevante, pues que ha sido el crecimiento, si observan, de la participación que están teniendo las frutas y hortalizas, ¿no? Entonces, dividiendo en la parte de exportaciones únicamente agropecuarias, aquí no estamos incluyendo agroindustria, pero obviamente vemos que es dominante la parte de frutas y hortalizas, pero relevante también que va creciendo, ¿no? Va creciendo esa participación de frutas y hortalizas. Y aquí está de manera muy general resumida los principales productos de exportación, únicamente agropecuarios, ¿no? O en la parte, o productos primarios, digamos, en la parte de la exportación, en la parte de la importación. Y destaqué únicamente el caso del lado izquierdo, en la parte de exportación, es el caso del ganado bovino vivo, ¿no? De becerros, en los cuales Chihuahua es líder en exportación, y el caso de la cebolla, donde también tenemos a Chihuahua como líder en la producción nacional de cebolla. Y también, de manera muy general, los principales productos agroindustriales, ¿no? Destacan obviamente por mucho las bebidas, la cerveza, tequila y mezcal. Y tenemos el caso también, aquí en este caso, algo sobresaliente es la posición que ha ido obteniendo la carne de bovino, ¿no? En este caso es algo muy relevante, porque desde 2008 las exportaciones de ganado bovino, obviamente resultado del crecimiento de la producción nacional, las exportaciones han crecido significativamente, las importaciones de carne de bovino pues han venido en decremento, de tal forma que también históricamente siempre habíamos tenido un saldo deficitario en el tema de carne, ¿no? En el tema de ganado vivo de becerros, históricamente siempre habíamos tenido saldo superavitario, pero no así en el de carne. Sin embargo, también de este desempeño reciente, pues de 2015 también tenemos un saldo positivo, ¿no? En la balanza comercial, de carne. Y aquí tenemos pues, nuestros principales socios comerciales, ¿no? No hay mucho que decir aquí con la relevancia que tiene Estados Unidos, tanto como para las exportaciones mexicanas, como para las importaciones que hacemos en nuestro país. Y aquí, pues obviamente está para Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el tipo de productos que está importando y cómo están creciendo significativamente? Vemos cómo domina por mucho la importación que ellos realizan de productos hortofrutícolas, en las cuales pues ya he sabido que nosotros tenemos ventajas comparativas, ¿no? En cuanto a clima, cercanía, etcétera. Y vemos pues cuál es la tendencia que está siguiendo esa demanda, digamos, ¿no? Ahí está finalmente la demanda que está teniendo Estados Unidos y en la cual está aprovechando nuestro país. Y aquí pues vemos ya específicamente con el caso de Estados Unidos, solamente del lado izquierdo recordar que en el total de mercancías, ¿no? con Estados Unidos, pues nosotros, México, registramos un saldo deficitario, ¿no? Con Estados Unidos, en el caso de mercancías. No, perdón, aquí estoy al revés. En el caso de mercancías, de total de mercancías, ¿no? Entonces ellos importan más de lo que exportan, ¿no? Entonces tienen un saldo deficitario con México, nosotros tenemos un saldo deficitario con ellos. En el caso de los productos agroalimentarios, lo mismo que pasa con lo que veníamos reportando para todos nuestros socios comerciales, ¿no? Que en el caso de Estados Unidos, pues desde 2013, 2014, ya empezamos a tener nosotros un saldo positivo. Aquí está en términos negativos porque es digamos, viéndolo de lado desde Estados Unidos. Y aquí pues tenemos, en el caso de 2020, pues los principales, los saldos, digamos, de los grupos principales de productos que comerciamos con Estados Unidos, ¿no? Obviamente también visto desde el lado de Estados Unidos, que tienen los datos mucho más actualizados. Tenemos ese saldo deficitario que tienen con México en la parte, y muy significativo en la parte de frutas y hortalizas, y como sabemos, pues lo tienen superavitario, ¿no? En la parte de granos, básicamente maíz, obviamente, de los granos, de las oleaginosas, perdón, de productos avícolas y de productos lácteos. Entonces, en los últimos, en lo que va de este año, básicamente, bueno, prácticamente los cinco meses del año de 2021, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos pues han tenido también un desempeño favorable, comparando los 5 meses de 2021 con los 5 meses de 2020, pues han crecido alrededor del 17%. Sin embargo, si vemos la contraparte, pues también han crecido significativamente aquellos productos o grupos de productos en los cuales registramos con ellos un saldo deficitario, ¿no?
las importaciones mexicanas, en este caso Estados Unidos, pues han crecido en ese periodo, comparándolo con el 2020, pues alrededor del 40%, en el caso de oleaginosas incluso hasta 47%. Las carnes, donde van principalmente la de cerdo, y 31%, y lácteos 16%. Y aquí pues tenemos la importancia que tiene México como abastecedor de las importaciones estadounidenses, ¿no? De más del 22%, ¿no? Ahí está como primer socio comercial agroalimentario. México es muy importante abastecedor, ¿no? En las importaciones y en el consumo de productos en específico, ¿no? Entonces prácticamente, en ciertos productos, prácticamente todo lo que consumen pues proviene de nuestro país. Y ya viendo de manera muy específica, pues tenemos el comparativo, por ejemplo, en estos dos grupos de productos, ¿no? Los granos y los productos de origen animal, entonces donde nosotros registramos con ellos un saldo deficitario, ¿no? O ellos registran un saldo superavitario. Aquí es relevante porque, por ejemplo, en el caso de los granos, en el caso del maíz, pues México es el principal destino del maíz de exportación de Estados Unidos, ¿no? Con prácticamente la tercera parte, ¿no? 32-33% de las exportaciones que realiza de maíz, las destina Estados Unidos, las destina a México. Y pues, del lado derecho, en los productos de origen animal, pues también somos el principal destino de exportación de Estados Unidos de los lácteos, con alrededor de una cuarta parte de lo que ellos venden en el exterior lo destinan a México, y también prácticamente una cuarta parte de los productos avícolas, ¿no? Y por el contrario, pues tenemos aquí el caso de frutas y hortalizas separado, donde México es el segundo proveedor, ¿no? de este tipo de bienes a Estados Unidos, después de Canadá. Aquí del lado izquierdo podemos ver cómo está el avance que ha tenido México en relación con los competidores, vamos a llamarle, ¿no? Con el resto de socios comerciales de Estados Unidos, ¿no? Y vemos del lado derecho, en la línea puntada negra, pues cómo esa participación de México se ha incrementado, ¿no? En el 94, digamos, al inicio del Telecam, pues estaba alrededor del 12-13%, y ahora, como vimos, pues ya está arriba del 22%, ¿no? Entonces vemos cómo han crecido significativamente, efectivamente, sus exportaciones totales de Estados Unidos, pero pues también muy significativamente las provenientes de México. Entonces, como conclusión, pues lo que hemos observado que es finalmente este desempeño, digamos, o el avance en el comercio internacional, pues ha generado, digamos, también una dinámica positiva ya al interior del sector agroalimentario, ¿no? Entonces, pues se ha incrementado la participación de México en las exportaciones agroalimentarias mundiales. En datos muy generales se ubica México en la posición 11 o 12 en la producción agroalimentaria. Sin embargo, en la producción, en el tema de exportación agroalimentaria, pues sí se ubica en una posición muchas veces de 8, en la posición 8 o 9, ¿no? Dentro de los 10 principales. También otro tema relevante, pues es el mayor crecimiento de las exportaciones agroalimentarias que las importaciones, ¿no? Entonces, efectivamente, hay productos en los cuales no somos autosuficientes, dependemos en buena parte, ¿no? Sobre todo la parte de granos para alimentación de ganado, y que pues obviamente forman parte de la cadena pecuaria en la que somos dependientes. Se ha transitado gradualmente a la producción de bienes con mayor valor agregado, ¿no? Diversificación de socios comerciales también en los últimos 10, 15 años, pues se ha reducido, aunque digamos no tan significativamente como fuera deseable, pero se ha reducido en algo la participación relativa de Estados Unidos para el mercado mexicano, ¿no? Todos hemos escuchado de que para algunos mercados pues está recobrando relevancia los mercados de China, obviamente, de la Unión Europea, del Medio Oriente, ¿no? Y por otro lado, pues también el tema de diversificación de productos, ¿no? Anteriormente, pues obviamente eran 3, 4 productos que eran los relevantes, y ahora pues se han incorporado muchos productos diferentes y nuevos, ¿no? Sobre todo las berries, por ejemplo, o algunas otras hortalizas, en las cuales, digamos, ya tenemos una menor concentración en la importancia de productos que exportamos. Y ya para concluir, pues esta última lámina con la posición que mantiene México en el mercado internacional, ¿no? En particular en la exportación de frutas y hortalizas, sí se ubica entre los primeros 5 exportadores a nivel mundial. Y destaca en algunos productos. Aquí puede haber alguno que entre y que sale dependiendo de los años en los que consideremos la información, pero pues obviamente destaca en un buen grupo de productos como el principal abastecedor de los mercados internacionales,
obviamente por ese mercado tan importante que tenemos al lado, que es Estados Unidos y Canadá. Y en algunos otros, pues nos ubicamos entre los 5 principales proveedores, ¿no? Exportadores a nivel mundial. Entonces, pues básicamente esto es lo que me interesaría, lo que me interesó compartir con ustedes, esta información, tanto de la parte del entorno económico mundial, digamos, para ubicarnos un poquito en lo que pudiéramos estar esperando, y en estos datos que nosotros consideramos relevantes, ¿no? Sobre la situación actual o reciente del sector agroalimentario, como les digo, resumiendo, muy relacionado con el desempeño favorable o contracíclico, ¿no? Del sector agropecuario o agroalimentario, y la parte también muy relevante que consideramos nosotros en la parte del comercio exterior, ¿no? En Chihuahua, pues además de otras cadenas importantes, pues lo que se comentó el día de hoy, el tema de la nuez, otros productos relevantes en los cuales está creciendo la demanda en estos mercados internacionales, y pues ahí es donde están muchas oportunidades. Con esto concluyo y pues quedo atento a cualquier comentario que deseen compartir, o cualquier duda en la que podemos responder. Muchas gracias, maestro Gaucín. Muy ilustrativo, pero sobre todo muy puntual el análisis que nos comparte, y muy particularizado a nuestro estado, en el tema de nuestras fortalezas. Me adelantaría en los comentarios generales. ¿Es posible tener la presentación a la disposición de la membresía? Sí, claro que sí, se las comparto para que la puedan distribuir con quien sea. Obviamente toda la información, como pudieron observar, pues es información de fuentes oficiales, ¿sí? Entonces, sin ningún problema todos pueden tener estos datos. Y también comentarles que igual nosotros en FIRA pues tenemos un acervo, digamos, importante de información que a través del tiempo pues hemos logrado integrar de fuentes oficiales. Entonces también poner a su disposición el hecho de que en algún material en específico, pues igual nos pueden contactar y podemos compartirles alguna información adicional que tenemos. Entonces, con mucho gusto. Muy amable, muchas gracias. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? No tengo alguna interacción en el chat. ¿Alguien que quiera hacerlo de viva voz? Por favor, levantar la mano. Me comenta Nora Morales que también la plática está grabada en Facebook por el tema de si quieren volver a repasar algunos elementos en cuanto a la exposición del maestro Gaucín. Estará en la página del Consejo Estatal Agropecuario, y pueden ahí retomar la consulta. ¿Alguien más con alguna pregunta? Yo tendría una. ¿Qué expectativas considera en este escenario de reactivación económica para el financiamiento que hay al agro? Sí, pues efectivamente el financiamiento, yo creo que es, bueno, ya todos lo sabemos, ¿no? Es un factor muy importante de desarrollo. Nosotros en FIRA, como lo pudimos ver incluso ahorita ya, ¿no? Porque fue un año de recesión en el sector agropecuario, ¿no? Pues el financiamiento de FIRA creció, ¿no? Los saldos de cartera de FIRA crecieron en términos reales. Entonces, finalmente, también esa es la otra parte importante de FIRA como parte de la banca de desarrollo, pues que finalmente es un elemento precisamente contracíclico, ¿no? Precisamente cuando la economía en su conjunto está deprimida, pues es la relevancia precisamente de que estas fuentes de la banca de desarrollo pues incrementen, ¿no? Esa incidencia en el financiamiento. Entonces, yo creo que eso ha sido relevante, ¿no? Les digo, igual no tengo los datos al detalle, el número exacto, pero sí FIRA registró saldos positivos en el financiamiento durante el año, pero les digo, no sería raro, ¿no? Porque muchas veces pudiéramos pensar precisamente, ¿no? Pues cómo es que registró estos saldos positivos cuando finalmente el sector estuvo en recesión, porque finalmente ya ahorita sí lo podemos decir, ¿no? En el 2020, aunque muy bajita, pero bueno. Entonces les digo, yo finalmente pues es el tema de este papel contracíclico, ¿no? Que tiene también el financiamiento, ¿no? Definitivamente es uno de nuestros baluartes
en el sector por muchos años. José Barraza nos pregunta, no sé si lo quieras hacer de viva voz o lo leo. José. Bueno, al parecer. Adelante, Luis. Según su experiencia, maestro Bocín, ¿qué se espera sobre los precios futuros del maíz para la cosecha primavera-verano en Chihuahua? No, pues ahí sí está más, bueno, digo, obviamente lo que podemos comentar, pues es lo que ya hemos observado en los meses recientes, ¿no? El tema de la recuperación del consumo de China, ¿no? El tema de las afectaciones climáticas y el tema, pues, del bajísimo nivel que han alcanzado los inventarios que disparó los precios, ¿no? Pues los futuros siguen, obviamente ya se han estabilizado un poco, siguen elevados, y pues sí, finalmente yo creo que la preocupación, pues obviamente, está en dos sentidos, ¿no? Por una parte, pues para los consumidores, ¿no? La industria pecuaria, ¿no? Pues todo eso todo lo que significa ese incremento de costos, pero obviamente, pues para los productores de maíz, pues es una buena noticia, ¿no? Que se puedan tener, como en estos últimos ciclos, pues precios significativamente mejores, ¿no? En términos reales comparados con los ciclos previos, ¿no? Yo creo que igual más tarde con el licenciado Anaya de GSMA, pues se podrá revisar con mayor detalle la expectativa, ¿no? Ya más específicamente de los granos. Estás en silencio, Luis. Arsenio González nos tiene una pregunta. ¿Quieres hacerlo de viva voz? Bueno, procedo. ¿La reciente degradación crediticia de Pemex puede afectar estas proyecciones? Pensando Sí, más en particular, ¿qué debemos esperar sobre las tasas de interés a largo plazo? Perdón, adelante. No, sí, definitivamente. Lo que se anunció ayer de la degradación de la deuda soberana de Pemex, efectivamente, ¿no? De hecho, a mí me llamó la atención, digo, porque obviamente ya era un tema que había estado como ya descontado, ¿no? Como dicen, porque sobre todo en los reportes de los trimestres recientes y sobre todo los de 2020 y algunos de 2019, era uno de los factores, digamos, que consideraba el Banco de México como un elemento, pues obviamente de riesgo negativo, ¿no? Para el crecimiento. ¿Por qué? Porque el tema de que lo que vimos ya específicamente, igual no lo incluí ahora porque sería exceso de láminas, pero revisando sobre todo la parte de la inversión, ¿no? Cómo fue la caída de la inversión ya como componentes de la demanda agregada. Entonces ahí sobre todo la incidencia que tiene ese ambiente, ¿no? Ese ambiente de incertidumbre con la degradación de la calificación crediticia de Pemex. Entonces el Banco de México durante muchos reportes trimestrales lo había considerado como un factor de riesgo relevante, ¿no? Ya lo había dejado de hacer porque ya estaba, digamos, descontado fuera de la mira. Sin embargo, pues todavía lo que se anunció ayer, pues efectivamente yo creo que sí va a reflejarse. Y el otro tema relevante con respecto a las tasas de interés, pues como les comentaba, ¿no? Aquí, obviamente, el Banco de México, pues, como les comentaba, su principal objetivo, pues, finalmente es mantener el poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Pero por otro lado también está, pues, el tema de la actividad económica, del crecimiento económico, ¿no? Entonces, ¿cómo está centrando sus medidas, sus decisiones de política monetaria, pues principalmente en contener la inflación, ¿no? Y obviamente en sentido negativo, pues este posible incremento en las tasas en próximas ocasiones, pues obviamente le pegaría al tema de la actividad económica, ¿no? Entonces ahí como que hay un balance que está siguiendo el Banco de México entre revisar digamos, el seguimiento puntual de la inflación y el tema del crecimiento económico, ¿no? Porque pues sabemos obviamente que el comportamiento de las tasas pues se mueve en sentido contrario, ¿no? En el tema de crecimiento económico. Y como pudimos ver, pues simplemente con un incremento en la última sesión de política monetaria, donde incrementaron 25 puntos base la tasa, pues vimos cómo se incrementó significativamente, ¿no? La expectativa de tasa al cierre de las tasas al cierre, ¿no? De 2021 y 2022. Aquí sí hay más o menos consenso, obviamente, también porque se habla de un tema de bases, ¿no? En temas de inflación, ¿no? Entonces, obviamente, ahorita estamos teniendo inflaciones altas también por un tema de bases, pero obviamente a finales del año o a inicios del año siguiente, también por un tema de bases, ¿no? Comparativo de bases, pues obviamente las tasas de inflación ya van a estar dentro del la meta objetivo del Banco de México, ¿no? Entonces esto pudiera favorecer nuevamente que
que las tasas de interés, pues obviamente también regresen a un nivel un poco más bajo. ¿Tienen alguna expectativa en función del comportamiento del consumo, en específico para los productos de la canasta agroalimentaria en el país, en el consumo interno? Pues básicamente nosotros, en cuanto al seguimiento del consumo, pues obviamente hay dos temas, ¿no? Que nosotros siempre hemos, o durante años, pues ya siguen teniendo relevancia. Uno, pues es el crecimiento, uno, el crecimiento poblacional, y segundo, pues es el crecimiento que siempre se había manejado incluso a nivel mundial, ¿no? Que la población está demandando mayor cantidad de productos pecuarios, ¿no? Relacionados también con el incremento de los ingresos. Obviamente con esto lo hemos escuchado, el tema de que pues buena parte de la población que no estaba en pobreza, pues ahora se incorpora a la pobreza, ¿no? Entonces eso puede deprimir en alguna medida el tema de consumo en ciertos productos agropecuarios, pero pues también ahí tenemos el otro tema que puede contrarrestar, lo que finalmente son productos inelásticos, son productos básicos, productos que se tienen que consumir. Nosotros, las expectativas que hemos revisado, digo, tanto las oficiales como de algunas otras fuentes, pues obviamente están en el sentido de que sigue creciendo el consumo, sobre todo de productos pecuarios, ¿no? Y entonces, pues digo, no tenemos una estimación puntual, ¿no? De lo que pueda pasar, pero finalmente como que hay elementos encontrados, ¿no? O sea, por un lado siguen creciendo el consumo, pero por otro lado, pues, sí hay un efecto posiblemente en el corto plazo, ¿no? Realmente algo que llama la atención es el caso de los lácteos, ¿no? Es un sector que además de que no somos autosuficientes, ¿no? Importamos leche descremada en polvo, etcétera. Pero aquí lo que se requería es al contrario, ¿no? Que se incrementara el consumo. Entonces, en otros productos pecuarios lo que vemos es como que el consumo se mantiene, ¿no? Entonces, en general, no vemos, digamos, una situación de largo plazo, o puede haber sido, digamos, temporal, ¿no? Algún efecto en el consumo, y básicamente derivado de la pandemia. ¿Algún comentario final, alguna recomendación, maestro Gaucín, a nuestros agremiados? Sí, no, pues yo lo que igual quise destacar un poco, o espero haberlo destacado un poco, pues es precisamente este tema de la importancia que está teniendo el mercado de exportación, ¿no? Para el sector agroalimentario, ¿no? Entonces, como les digo, en muy buena medida, obviamente hay muchos temas, ¿no? El tema de nuevas inversiones, del desarrollo tecnológico, etcétera, ¿no? Pero en buena parte sí creemos que el buen desempeño que está teniendo el sector pues es derivado del mercado de exportación. Entonces, pues en Chihuahua finalmente participan en varias cadenas relevantes, ¿no? En el mercado de exportación. Entonces, pues creemos que ahí están las dos oportunidades, ¿no? Tanto de abastecer aquellos productos en el mercado nacional en el que somos deficitarios, ¿no? Y por otro lado, en aquellos en los que somos excedentarios, pues aprovechar esas ventanas que nos da el mercado internacional, ¿no? Entonces, pues ahí está, digamos, las áreas de oportunidad en ambos sentidos, ¿no? En el mercado nacional, pues hay diferentes productos en los cuales requeriríamos crecer y producir más de lo que consumimos, ¿no? Y en el caso de las exportaciones, pues aprovechar ese creciente mercado de exportación, esa demanda que crece, ¿no? En nuestro principal mercado, como básicamente fue lo que presenté aquí con datos de Estados Unidos. Pues muchas gracias, maestro, por sus aportaciones, sus comentarios. Sería interminable Sí, realmente. platicar sobre todos y cada una de las variables del sector primario, del agroalimentario y del agroindustrial. Pero resaltamos muy grandemente que estamos en un sector triunfador. Los hoy reunidos somos parte de ese México ganador, de ese México que se esfuerza día tras día y que además proveemos una cadena de bienestar para las personas que están en situación más vulnerable en el campo. Y si no cambiamos el chip y no evolucionamos en la manera de hacer negocios y en la manera de retribuir a estas personas, bueno, no estaremos legitimando nuestra actividad. Totalmente.